entró siendo uno, salió siendo otro. ¿Te imaginas ir al médico por algo de rutina y despertar con un superpoder? Suena a película de Marvel, ¿verdad? Pero a veces, la realidad supera la ficción. Hoy vamos a explorar las historias más increíbles de personas que, por un giro inesperado del destino, un accidente o incluso un error médico, desbloquearon talentos que jamás supieron que tenían. Esta es la historia de Jason Paget. Antes de 2002, Jason era un vendedor de muebles en Tacoma, Washington. Su vida era bastante normal. Le gustaban las fiestas, no le interesaban mucho los estudios y las matemáticas eran su peor pesadilla. Pero una noche, todo cambió para siempre. Al salir de un bar, fue brutalmente atacado por dos hombres que le robaron y le golpearon en la cabeza, dejándolo con una conmoción cerebral severa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Jason sufría de un dolor de cabeza insoportable y desarrolló un trastorno de estrés postraumático tan grave que apenas podía salir de su casa. Pero en medio de esa oscuridad, algo extraordinario empezó a suceder. El mundo a su alrededor comenzó a verse diferente. Veía patrones geométricos en todas partes, en el agua que caía del grifo, en las nubes, en la estructura de los árboles. El universo, para él, se había descompuesto en líneas, píxeles y fractales. Al principio, pensó que se estaba volviendo loco, pero la obsesión por entender lo que veía lo llevó a hacer algo que nunca antes había hecho: estudiar. Se sumergió en libros de matemáticas y física, tratando de encontrar un lenguaje para describir su nueva realidad. Empezó a dibujar a mano, con una precisión asombrosa, estos complejos patrones fractales que veía. Sus dibujos eran tan detallados y matemáticamente perfectos que parecían generados por una computadora. ¿Qué le había pasado? Los médicos lo llamaron síndrome del sabio adquirido. El golpe en la cabeza había, de alguna manera, recableado su cerebro, dándole acceso a partes que antes estaban inactivas y despertando un genio matemático y artístico latente. Jason Paget pasó de ser un hombre común a ser uno de los pocos casos documentados en el mundo de una persona que adquiere habilidades geniales después de una lesión cerebral, AGAM. Hoy en día es un artista reconocido y viaja por el mundo compartiendo su increíble historia y su visión única del universo. Pero Jason no es el único. Conozcamos a Tony Cicoria, un cirujano ortopédico. En 1994, mientras hablaba por un teléfono público durante una reunión familiar, un rayo lo alcanzó de lleno en su corazón, se detuvo. Por suerte, una enfermera que estaba cerca le hizo reanimación cardiopulmonar y logró revivirlo. Después de una recuperación complicada, Tony notó algo extraño. Empezó a tener un deseo irrefrenable, casi obsesivo, de escuchar música de piano. Lo curioso es que a Tony nunca le había interesado especialmente la música clásica. Pero ahora no podía parar. No solo eso, empezó a escuchar melodías en su cabeza, música que nunca antes había oído. Sintió la necesidad de plasmarla, así que se compró un piano y empezó a aprender a tocar de forma autodidacta, impulsado por las composiciones que surgían en su mente. Años después, tras mucho esfuerzo, dio su primer concierto público, tocando su propia obra, que él mismo llamó la Sonata del Rayo. El rayo no solo casi le quita la vida, sino que le regaló una nueva pasión y un talento musical que nunca supo que poseía. Y luego está el caso de Lee Herzeg. En 2009, cayó por un barranco en su rancho en Colorado, sufriendo graves lesiones en la columna y el cerebro. Cuando despertó, no era la misma persona. Había perdido casi toda su memoria autobiográfica. No recordaba a su familia, a sus amigos, ni siquiera a su propia infancia. Su personalidad también cambió drásticamente. La Lee extrovertida y sociable había desaparecido, y en su lugar había una mujer más introvertida y sensible. Pero junto con esa pérdida, vino una ganancia sorprendente. Lee, que nunca había mostrado interés por el arte o las matemáticas, de repente se convirtió en una sinestésica. Esto significa que sus sentidos se cruzaron. Podía ver sonidos, sentir colores y saborear palabras. Esta nueva percepción del mundo la llevó a expresarse a través de la poesía y el arte.
creando obras abstractas llenas de color y formas que representaban sus experiencias sensoriales. Al igual que Jason Paget, Lee desarrolló el síndrome del sabio adquirido, transformando una tragedia en una fuente inesperada de creatividad. Perdió su pasado, pero encontró una nueva forma de vivir y percibir el presente. Estas historias nos demuestran lo poco que todavía sabemos sobre el cerebro humano. Es una máquina increíblemente compleja y adaptable. Un golpe, un rayo o una caída pueden, en raras ocasiones, abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Nos hacen preguntarnos, ¿qué talentos ocultos podríamos tener todos nosotros esperando a ser descubiertos? ¿Necesitamos un evento traumático para desbloquearlos? ¿O hay otras maneras de acceder a nuestro potencial sin explotar? Desde un vendedor de muebles que ahora dibuja el universo, hasta un cirujano que compone música después de ser alcanzado por un rayo. Estas historias nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante, de las formas más impredecibles. Son un testimonio de la increíble resiliencia y el misterio del cerebro humano. ¿Qué te parece? ¿Crees que todos tenemos un genio dormido dentro? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.